Durante más de un siglo nos preguntamos por qué parecíamos estar solos. Abundaron las especulaciones. Reflexionamos sobre la ecuación de Drake contando las estrellas de nuestra galaxia, calculando cuántos planetas había alrededor de esas estrellas, cuántos de esos planetas estaban en la zona habitable. Escuchamos señales de radio, apuntamos telescopios al vacío del espacio para buscar firmas tecnológicas o signos de vida biológica y no encontramos casi nada digno de mención. Parecía que, después de todo, estábamos solos. Cuando era niño, recuerdo haber visto E.T. el extraterrestre con mi papá. En ese momento era una película de hace 50 años y los efectos especiales eran ridículos para los estándares actuales, pero quedé enganchado. A partir de entonces me volví adicto a la ciencia ficción, leyendo clásicos como Dune de Frank Herbert y la Fundación Asimov. A medida que crecí, me obsesioné con extravagantes teorías de conspiración extraterrestre, leyendo informes de encuentros extraterrestres en Internet, especulando con otros obsesivos sobre vídeos de ovnis y la política de divulgación de UAP, e incluso incursionando en comunidades dedicadas a ESP/sí. Fue una distracción divertida de la interminable rutina de la escuela de posgrado. Cuando obtuve mi doctorado en Ingeniería de Materiales, estudiando las propiedades y la fabricación de ciertos materiales laminados, había cultivado una pequeña comunidad en línea propia, en torno a lo que simplemente llamamos los fenómenos. Mi primer trabajo requirió autorización de alto secreto. Eso suena genial para los no iniciados, pero en realidad fue muy mundano. Me asignaron la tarea de dirigir un pequeño grupo de investigación que estaba probando las propiedades de nuevos materiales diseñados para su uso en drones furtivos. Imagínese poner un bloque de cerámica en un tornillo de banco y girarlo hasta que la cerámica se agriete, básicamente. Me sentí como si estuviera en la escuela de posgrado otra vez. Entonces, cuando un reclutador de la Fuerza Espacial estadounidense se acercó y me ofreció una entrevista para un nuevo puesto, aproveché la oportunidad. La descripción del trabajo era clasificada y solo sería revelada si pasaba una entrevista. Eso tampoco me importaba. El lugar de la entrevista fue un pequeño edificio en las afueras de Salt Lake City que solía ser un antiguo centro médico. Estoy bastante seguro de que todavía tenían las sillas de sala de espera originales de la década de 2010. El lugar estaba un poco deteriorado y lúgubre, pero al mismo tiempo extrañamente limpio. Esperé en la sala de espera con otros 10 candidatos. Al menos eso es lo que supuse que eran. No se nos permitía hablar entre nosotros. Me llevaron a otra habitación, donde me pidieron que entregara todos los dispositivos electrónicos y objetos metálicos. Me quité el cinturón y los zapatos y le entregué mi teléfono celular. Me preguntaron si tenía algún implante o si alguna vez había trabajado en un taller metalúrgico. Firmé un formulario de consentimiento y me dieron una muda de ropa. La ropa estaba hecha de una especie de bata de hospital y le quedaba bastante bien, aunque hacía un poco de frío para usar una tela tan fina. En la habitación de al lado, un médico y un experto en comportamiento me interrogaron sobre el uso de drogas en el pasado. Admití haber fumado marihuana varias veces en la escuela secundaria, pero nada más allá de eso. Parecían especialmente preocupados por el uso previo de drogas psicodélicas. Le expliqué que mi antiguo compañero de cuarto tomó ácido una vez y terminó corriendo desnudo a la calle y siendo arrestado, así que nunca me atreví a probarlo. Esa historia pareció tranquilizarlos y me trasladaron a la habitación de al lado. Lo primero que noté fue que hacía mucho ruido. Un zumbido constante y el sonido rítmico de una válvula abriéndose y cerrándose, expulsando una especie de gas. En el centro de la habitación había, según el médico, una máquina de resonancia magnética de investigación de 10 Tesla. Me explicaron que me iban a inyectar una sustancia psicodélica de acción corta y escanearían mis patrones cerebrales. Después debía informar lo que vi y eso completaría mi evaluación psicológica. Nunca antes había oído hablar de un procedimiento así, pero ahora estaba demasiado metido como para echarme atrás. Y además, realmente no quería volver a exprimir ladrillos a tiempo completo. Me subí a la máquina, gracias a Dios me dieron tapones para los oídos, y me amarraron para que no me moviera mucho. Entonces sentí que la aguja se me clavaba en la pierna y a partir de ahí, la realidad se disolvió.
Sentí como si hubiera estado dormido la mayor parte de mi vida desde la infancia y acabara de despertarme por primera vez en años. Todo en la naturaleza estaba conectado, ¿cómo podría haberlo olvidado? Me sentí de repente prisionero y libre como un pájaro. El universo entero parecía tener sentido, estaba diseñado como una máquina. Mis oídos empezaron a zumbar cada vez más fuerte y mi visión se llenó de extraños patrones fractals. En este punto, ya no podía distinguir entre lo que estaba viendo y lo que estaba pensando. Me sentí como si estuviera en una mesa de operaciones. Una luz brillante brilló en mis ojos. 3 seres estaban parados encima de mí con enormes ojos negros. Sentí que podía leer sus pensamientos, y tan pronto como me di cuenta de eso, aparecieron palabras ante mis ojos y sonidos extraños llenaron mi percepción. Sentí como si estuviera mirando mi propio cuerpo, como si toda mi vida hubiera sido el sueño de este hombre moribundo en un hospital alienígena. No podía moverme. No sabía qué sentir. Quería esconderme en silencio y gritar al mismo tiempo, pero estaba estancado, incapaz de hacer nada más que observar. Se volvió más intenso. Sentí mi cuerpo disolverse en pedazos. Las flores florecían inquietantemente en todas las superficies. Vi calaveras, cadáveres y sentí un dolor emocional horrible. Era como si 1000 madres lloraran por sus hijos muertos. Yo estaba muerto. Esto era un infierno y lo sabía. Sentí que había pecado, que había salido del tiempo y del espacio, que había contemplado el rostro de Dios y que ese era mi castigo. La eternidad sola, escuchando a los vivos llorar por los muertos. Hasta que finalmente respiré con dificultad y me di cuenta de que todavía estaba en la mesa de resonancia magnética. Aparentemente toda la experiencia solo duró 10 minutos. Pronto estuve frente al médico y 3 agentes de algún tipo. Les conté mi experiencia y al principio asintieron. Cuando llegué a la parte de los muertos, parecían más interesados. Llegaron los resultados del escáner y me llevaron a otra habitación para recibir información. Nada podría haberme preparado para lo que escuché a continuación. Me dijeron que la mayoría de los humanos son psíquicos poderosos. De hecho, es tan poderosa que la conexión con otros seres vivos es demasiado intensa para manejarla en la vida diaria. La teoría de trabajo era que cuando somos bebés, estamos tan saturados de ruido psíquico que nuestros cerebros simplemente se adaptan para filtrarlo incluso antes de que seamos conscientes de nosotros mismos. Sin ese filtro es poco probable que podamos sobrevivir, aprender o individualizarnos, ya que los pensamientos, emociones e impulsos de todos los habitantes de la Tierra ahogarían nuestros propios sentidos básicos. El gobierno de EU emprendió una serie de experimentos poco éticos para llegar a esta conclusión, MKUltra, difundiendo LSD en movimientos contraculturales y monitoreando los resultados, operando tiendas de productos químicos de investigación en línea para vender las últimas drogas de prueba a hippies de Internet para probar sus creaciones en la naturaleza. Se convirtió en una cuestión de seguridad nacional desarrollar una sustancia que fuera segura, que no enloqueciera al usuario y que permitiera la experimentación con ESP por parte de empleados gubernamentales de confianza. Durante los siguientes 6 meses, regresé periódicamente a las instalaciones para realizar más experimentos. Me pusieron a prueba con visión remota, me encargaron que intentara determinar la composición material de los misiles hipersónicos rusos, me pidieron que intentara hablar con extraterrestres y predecir qué cartas había en un sobre cerrado. Mientras tanto, grabaron escáneres cerebrales. Era terrible en eso, sentí como si estuviera percibiendo basura al azar. Predije que la esposa del operador de resonancia magnética lo estaba engañando. Por alguna razón, me pareció obvio como leer un libro. Pero incluso entonces podría haber sido una casualidad, ya que estaba fallando mucho en las pruebas. Pero por alguna razón, seguían invitándome a volver. Finalmente, después de la 10ª sesión, me llevaron de nuevo a la sala de entrevistas, esta vez en ropa de calle, afortunadamente, esta vez acompañado por un hombre de aspecto muy oficial con insignias de la Fuerza Espacial. Explicó que ya tenían los resultados de la prueba y que yo era el sujeto de prueba más sensible que habían visto hasta ahora. Mi tasa de acierto del 29% fue, como explicó, una desviación estándar entera superior a la del siguiente mejor tema. Luego otra revelación.
Me iban a enviar al espacio. Oficialmente se trataba de una misión de tránsito lunar de rutina con la NASA. Me enviarían al amparo de un equipo de espectroscopia en funcionamiento para escanear la superficie lunar. En realidad, estaría funcionando como una especie de telescopio espacial. Más lejos de la Tierra, el ruido psíquico se reduciría, y supusieron que el ambiente más tranquilo me permitiría tomar contacto con vida inteligente. Le expliqué todo esto a Sensor de Agua, la entidad que me apareció clara como el día desde el lado oscuro deliciosamente tranquilo de la luna. Era lo que llamábamos gris y se parecía a las apariciones que aparecieron sobre mí en mi primer experimento de resonancia magnética. El ruido de la Tierra todavía estaba ahí, de fondo, pero era más silencioso y estaba aprendiendo a reconocerlo y filtrarlo. La entidad parecía entenderme, pero a mí me costó mucho entenderla. Se comunicaba de forma extraña, sonidos mezclados con imágenes, símbolos, sentimientos. Me llevaría algún tiempo aprender su lenguaje. Pero finalmente una cosa quedó clara, no estábamos solos. Anoté lo que pude en mi cuaderno. Me di cuenta de que la entidad estaba nerviosa o molesta por la estructura de la sociedad humana. Decidí dejar eso de lado. No sería el primer secreto que guardaría durante esta extraña aventura. Ya no necesitaba las drogas para abrir mi mente. Y ahora sabía cómo filtrar el ruido de fondo de la Tierra. Se iba a poner interesante una vez de regreso en tierra.